de varios que puede haber en la historia de Puerto Rico, con Antonio Colorado, que nos ha mencionado hasta ahora dos. Uno, el de la implantación de los beneficios de una sociedad más desarrollada que la nuestra, que causó en el puertorriqueño, le quitó el incentivo a trabajar y poco a poco fue royendo, fue carcomiendo, fue minando la vida del puertorriqueño, y entonces pues ahora tenemos muchas personas que no conocen nunca lo que ha sido trabajo, ni sus padres lo conocieron, porque están enchufados a un sistema donde viven sin trabajar o del mango bajito. Segundo punto que ha mencionado Tito Colorado hasta el momento de ahora es el punto que causa el descalabro a la estructura de gobierno, a las finanzas, que fue la implantación irresponsable de un sistema de salud que le llamaron electoralmente la tarjetita Rosselló. Después de las elecciones le cambiaron el nombre a tarjetita de salud, pero la tarjetita Rosselló esperaba unos dineros del gobierno federal que nunca vinieron y siguieron por ahí para adelante porque ganaba elecciones, y el resultado fue que terminamos vendiendo los hospitales nuestros, que eran del pueblo de Puerto Rico, que había muchos pagos, que los que no estaban pagando se vendieron y seguimos pagando la hipoteca. Bueno, y el desbarajuste económico del país. Al tercero vamos ahora. Sí, repitiendo, pues obviamente el primero va a la fibra moral del puertorriqueño, el segundo va a la estructura del gobierno, ¿verdad? Un gobierno que es grande, o sea, un gobierno que posiblemente es demasiado grande para la participación laboral que existe, o sea, para los ingresos que el país tiene de fuente de trabajo de los puertorriqueños. Y esa va a esa estructura gubernamental, a ese dinero que se utilizaba mayormente para salud, en gran parte, y para educación, que eran las dos partes, yo diría, más importantes en el proyecto de Muñoz, vamos a decir, al principio, donde más de 2/3 partes de todo lo que recibía el gobierno en aquel entonces iban para salud y para educación, y hemos perdido en las dos posiblemente algo. Bien, entonces, el tercero, obviamente Puerto Rico todavía en los 80, en los 90, y tuvimos un gran desarrollo económico, por ejemplo, del 86 al 90, cuando cae en recesión Estados Unidos en el 90-91, Puerto Rico todavía no cae. O sea, que quiere decir que Puerto Rico estaba sobre la nube, sobre la ola de Estados Unidos en vez de por debajo. Entonces, pero se debía a que teníamos un programa de desarrollo económico que era atractivo. No estoy diciendo que era perfecto, a lo mejor hubo muchas cosas que no se hicieron y que se debieron haber hecho, y uno mirando hacia atrás pues dice, a lo mejor le pude haber puesto más énfasis a esto, pero se creó una imagen de Puerto Rico a nivel internacional muy positiva. Se creó el programa de desarrollo del Caribe, y que el Caribe y Centroamérica, Europa, tuvimos Asia, o sea, Puerto Rico estaba en todo y estaba en unos niveles muy positivos, tanto en la relación con Estados Unidos, porque los americanos admiraban eso en gran parte, y entonces nos veían como unos socios positivos en aquel entonces, y eso ha cambiado por completo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? En aquel momento pues teníamos, uno puede decir a lo mejor que no era lo mejor, que podía haber otra cosa, pero en aquel momento esa economía de Puerto Rico dependía en gran parte de una manufactura de compañías que venían de Estados Unidos, algunas de otras partes del mundo, pero que se beneficiaban de la sección 936. Esa sección nos ayudó también a ayudar al Caribe y a Centroamérica, y entonces nos se veíamos que éramos como un intermediario entre Estados Unidos y el Caribe y Centroamérica en la ayuda para el desarrollo económico de esos países. Y eso es para dos programas más. Todo eso lo conocía como las 936. Eso era las 936. Bueno, que obviamente tenían unos intereses, ellos cobraban unos intereses debido a la relación fiscal con Puerto Rico y con Estados Unidos. Bueno, básicamente esas compañías que venían a Puerto Rico, no a vender sus productos en Puerto Rico, venían a venderlos, el mercado de ellos era Estados Unidos, o Europa en algunos casos. Entonces, como venían a trabajar en Puerto Rico, en un momento dado se cambia la ley, y les permite que los fondos, o sea, las ganancias que tienen en Estados Unidos, no en ganancias, se ponen como eran de Puerto Rico, porque es en Puerto Rico que se produce el producto, pero las ganancias realmente eran de las ventas que hacían en otras partes del mundo, mayormente en Estados Unidos. Y esa ganancia, pues se les permitía que la mantuvieran invertida a una tasa mínima, de 1, de 5 o de 0. En ese caso, quiere decir que ellos era muy atractivo tener ese dinero en los bancos de Puerto Rico. O sea, que el dinero que ganaban
esas empresas 936 se quedaban en el país, exacto, invertidas en los bancos, sí, porque mientras estuvieran en los bancos ellos no tenían que pagar contribuciones en los Estados Unidos. Y por lo tanto, pues era un mamey. Era un mamey para ellos, pero nosotros nos beneficiábamos porque los intereses para nosotros eran mucho más bajos. Y el financiamiento de vivienda y un sinnúmero de cosas, pues teníamos esos beneficios. Además, utilizamos ese instrumento para ayudar a los Estados Unidos, para que nos ayudaran a nosotros en el Caribe y Centroamérica. Entonces, ¿cómo? Explícale a la gente. Bueno, se le daba, se permitía que esos fondos, o sea, se establece una ley federal que permite que esos fondos se utilicen en las islas del Caribe y Centroamérica y los países de Centroamérica. Y la República Dominicana. Exacto, para proyectos especiales que fueran de beneficio a esos países. Entonces, pues eso era parte del programa del Caribbean Basin Initiative que tenía Washington. O sea, que nosotros no hicimos parte de ese programa de manera tal que desarrollamos y ayudamos a desarrollar países del Caribe y Centroamérica, asegurándonos que la 936 se mantenía por un lado y por otro lado asegurándonos que Estados Unidos nos ayudaba porque veía que estamos siendo útiles en el sentido positivo de la palabra. ¿Qué pasa? Que ese instrumento que era tan importante, de pronto ya para la segunda, creo que ya como en 94, 95, pues empieza a haber conversaciones en Washington y el resultado es que para todos los efectos se entrega. Se entrega en el sentido de que, mira, pues no la necesitamos. Es más, yo tengo conocimiento de algunos de los congresistas que me dijeron que no la necesitaba. Hay una reseña en uno de los periódicos de aquí de una conversación que Dick Armey, que era el líder de la mayoría republicana en la Cámara, le preguntan, pero ¿y esto se va a aprobar quitando las 936 a Puerto Rico? Yo no entiendo, pero lo está pidiendo el gobernador y el comisionado residente. Esa es la realidad. Que Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló fueron los que llevaron la voz de que se quitara eso. ¿Cuál es el problema de que se quitó? De eso vamos a hablar. Si es que meramente se quitó, cómo se quitó, qué pasó en Puerto Rico después de eso y cuál era el plan alterno, si alguno. Volvemos enseguida, estos dos primeros.